Hermanos, que el Señor les bendiga. Hace 8 días estuvimos estudiando acerca de Jesús, el autor de la vida. Recuerden que estamos los lunes estudiando la Biblia. Estamos estudiando quién es Jesús. Un estudio sencillo que queremos compartir con toda la iglesia y como hemos dicho tantas veces, el propósito es que todos nosotros podamos hablar del mismo Jesús, del de la Biblia, y que todos los hermanos de la iglesia tengan la oportunidad de conocer lo que dice la Biblia acerca de Jesús. Queremos, con la ayuda de Dios, que entre todos aprendamos y podamos a la vez desaprender todas las ideas, fantasías, mitos y cosas que han ido enseñando las personas acerca de Jesús y que no son ciertas. Por eso es necesario ir a la Biblia. Oremos al Señor para dar comienzo a esta clase. Padre Celestial, pedimos tu guía y dirección. Ya nos disponemos por tu Espíritu Santo a estudiar esta enseñanza para aprender de ella para nuestras vidas, para la gloria tuya, en el nombre de Jesucristo. Amén. Como les decía, hace 8 días estudiamos sobre Jesús, el autor de la vida, y espero que todas las personas que hoy están conectadas a este estudio puedan decir firmemente que han conocido ya a Jesús personalmente y que estaban esperando este segundo encuentro para estudiar sobre Jesús, el Cordero de Dios. Vamos a escribir falso o verdadero en las siguientes preguntas que aparecerán a continuación. Muy bien, una niña llamada Elizabeth padecía una rara enfermedad y su única esperanza de recuperación era una transfusión de sangre de su hermanito de 5 años. Milagrosamente él había sobrevivido a la misma dolencia y su sangre tenía los anticuerpos necesarios para combatir la terrible enfermedad. El doctor le explicó esto al pequeño y le preguntó si estaría dispuesto a donar sangre a su hermana mayor. Él pensó un momento y dijo, sí, voy a salvar a mi hermanita Elizabeth. Y si eso la va a salvar, entonces le voy a dar mi sangre. Luego, en una cama y junto a ella, mientras su sangre comenzaba a fluir en el cuerpo de su hermana, sonrió al ver el color que regresaba a la cara pálida de su hermanita Elizabeth. Entonces desapareció la sonrisa de su cara y con voz suave preguntó al médico, ¿comenzaré a morir inmediatamente? Siendo pequeño, el niño no había entendido al doctor. Creía que iba a dar toda su sangre a Elizabeth, pero aún así estaba dispuesto a sacrificar su vida por ella. En esta lección veremos otro sacrificio, el más grande de la historia. Hablemos de sacrificio. Juan, en el capítulo 1 del Evangelio que lleva su nombre, versículo 29, abre tu Biblia y llena los espacios que aparecen allí. Juan llamó a Jesús el que de Dios,
que quita el qué del mundo. Para entender el significado de la frase Cordero de Dios, hay que volver al Antiguo Testamento, donde los judíos usaban corderos como sacrificios por sus pecados. Puedes leerlo en Levítico capítulo 4, versículo 32. Cuando estaban esclavizados en Egipto, Dios mandó 10 plagas para convencer al faraón que dejara ir a los israelitas. La última plaga consistía en la muerte del hijo mayor de cada familia de Egipto. Para salvar a sus hijos, los judíos sacrificaron un cordero y rociaron la sangre sobre la entrada de cada una de sus casas. Lo pueden leer en Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 13. Desde el tiempo de Adán, los hombres han sido secuestrados por el pecado. ¿Cuál fue el precio de nuestro rescate? ¿Oro y plata? No. Según Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, el precio era mucho más alto. El versículo 19 dice que fuimos rescatados de una vana manera de vivir, por la ¿qué? Preciosa de Cristo, como de y ahí está. Primera de Pedro 2:24 explica que Cristo llevó nuestros en su cuerpo sobre la cruz. Nuestro rescate no nos costó, pero para Jesús el precio fue sumamente caro. Isaías capítulo 53, versículos 3 al 7, presenta a Cristo como el Cordero de Dios. Aunque dio su vida por nosotros, ¿cómo lo trataron? De acuerdo al versículo 3 de Isaías 53. En la historia del mundo, nunca ha habido mayor ejemplo de amor y sacrificio como el de Jesús. A pesar de esto, su sacrificio fue despreciado por la mayoría. Es diferente hoy. Nada ha cambiado. Siguen rechazándolo. Unos se burlan, otros son indiferentes y la mayoría son incrédulos. ¿Y usted cómo trata hoy a Jesús? ¿Por qué razón fue herido Jesús? Versículo 5 de Isaías 53. El versículo 6 describe el pecado como la tendencia ¿a qué? Las ovejas suelen andar buscando pasto y por lo tanto andan lejos del pastor, se pierden y se meten en problemas. Pecar no es solo rebeldía abierta, sino es hacer nuestra voluntad en lugar de hacer lo que Dios quiere.
yendo por nuestro propio camino, aparentamos andar bien, pero más tarde nos vamos a encontrar completamente perdidos. Nuestro camino nos lleva a tomar decisiones equivocadas, a reflejar actitudes no saludables, a cometer hechos inapropiados. ¿Cuántos de nosotros nos hemos desviado del camino, como dice Isaías 53:6? ¿Qué hizo Dios para hacer posible nuestro regreso al camino correcto? Versículos 6 y 7. En resumen, decir que Cristo es el Cordero de Dios es presentarlo como el que dio su vida como sustituto por nosotros, tomando sobre sí mismo nuestro castigo. Hablamos ya del sacrificio, ahora hablemos del pecado y yo. ¿Cuál ha sido mi caminar diario hasta este momento? Responde a estas preguntas o selecciona cuál de estas afirmaciones coincide con tu realidad. Por lo general he caminado por mi propio camino, por lo que Dios me ha trazado, no estoy seguro. ¿En qué manera se ha revelado el pecado en mi vida? Medite en su condición de pecador, como persona caída, y en el gran sacrificio del Cordero que hizo todo lo posible para rescatarle. Ya hablamos del sacrificio, hablamos del pecado y yo. Tenemos que hablar del Cordero en el porvenir. Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11, habla de un tiempo futuro en el cielo cuando los creyentes tendrán victoria sobre Satanás. ¿Qué es lo que nos da la victoria sobre el diablo? Versículo 11. ¿Quiénes son los únicos que tendrán entrada en el cielo? Apocalipsis 21, 27. ¿Cuál es el destino de aquel que no tiene su nombre inscrito en el libro de la vida? Apocalipsis 20, 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué? ¿Quién entrará al cielo? De acuerdo al versículo 27 de Apocalipsis 21. Solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.
estás inscrito en el libro de la vida. Estás apuntado en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Sí o no? ¿O no estás seguro? Hay algo que te detiene. ¿Qué es? ¿Cómo puede uno inscribirse en el libro de la vida del Cordero? Toma nota. ¿Cómo puede uno inscribirse en el libro de la vida del Cordero? Vamos a mirarlo. Se puede usar la siguiente oración para inscribirse en el libro de la vida del Cordero. Si quieres, puedes seguir conmigo esta oración. Repite conmigo: Señor, me doy cuenta que he caminado en mis propios caminos. Hay veces que te he ignorado, creyendo que iba bien. Había otros tiempos cuando no quería hacer las cosas a tu manera, sino a la mía. Con todo esto, me había perdido del camino. Sé que mis pecados son muchos y que no tengo nada para ofrecerte en pago por ellos. Lo único que puedo decir es que estoy arrepentido. Gracias por enviar a Jesucristo como un cordero, un sacrificio perfecto y suficiente por mis pecados. Creo que Él murió por mis pecados y que resucitó. En este momento, lo acepto como el cordero que dio su vida en sacrificio por mí. Gracias por perdonarme y por darme la vida eterna. Amén. Si has hecho esta oración, hablaremos en la próxima clase, si Dios lo permite, que te has convertido en una oveja del rebaño del buen pastor. Ahora vamos a mirar las respuestas a las preguntas de la clase anterior. Escribimos si era falso o verdadero las preguntas sobre Jesús, el autor de la vida. Hoy la mayoría de la gente está deseosa de tener una vida mejor. Eso es verdadero. Todas las religiones nos llevan al cielo. Falso. Si me esfuerzo lo suficiente, puedo obtener la vida eterna. Falso. Nadie puede saber con seguridad si irá al cielo o no. Falso. Muy bien, hermano, me alegra mucho volver a estar en esta lección contigo. Amigo, si aún no has rendido tu vida a Cristo Jesús, no esperes más. Mañana puede ser muy tarde. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias por ayudarnos a entender tu palabra. Ayúdanos, oh Dios amado, para que esta palabra que es tuya, todos nosotros podamos ser limpiados por ella. Podamos ser santificados por ella. Que crezcamos en el conocimiento de la verdad y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.